Hola, hoy venimos a hablarles sobre lo que es la percepción. Este grupo de exposición está conformado por Blanco Eileen, Bravo María, Méndez Paola, Suárez Rosarqui y mi persona Jessie Rey de la sección 01. La percepción ha sido un tema de estudio desde los inicios de la psicología como ciencia. Ha sido objeto de diferentes explicaciones, pero ya existe un consenso donde se ha llegado a cabo que el movimiento de Gestalt Hola, mi nombre es Rosarqui Suárez, soy estudiante de Psicología de la Universidad de Yacambú y de acuerdo con la exposición sobre la percepción, voy a dar continuidad con lo que sería mi punto, las posiciones teóricas en la psicología perceptiva, Gestalt, conductismo, neuropsicología y ecología perceptiva. La Gestalt. La perspectiva de la Gestalt surgió en Alemania alrededor de 1912, como una reacción a la metodología y filosofía del estructuralismo y el conductismo, y en estrecha relación con el estudio de ciertas ilusiones perceptivas. Esta perspectiva arranca con la publicación del artículo de Max Wertheimer sobre el movimiento phi. Según la escuela de la Gestalt, el contenido de la percepción no es igual a la suma de las cualidades correspondientes a la imagen proyectiva. El organismo produce formas simples, con lo cual los mensajes más básicos y simples se presentan mejor y mejor serán percibidos y por tanto asimilados. Esta escuela estableció algunos principios que registran la forma en la que los individuos estructuran las percepciones. Los individuos organizan los estímulos en figura y fondo. La figura es el elemento central que capta la mayor parte de nuestra atención. El fondo, poco diferenciado, se percibe indefinido, vago y continuo. Según la Gestalt, la percepción busca de manera directa organizar la información del ambiente dentro de una representación mental simple. El conductismo se desarrolla a principios del siglo XX. Su figura más destacada es el estadounidense John Watson, corriente de la psicología que defiende el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable, la conducta, considerando el entorno como un conjunto de estímulos-respuestas. Watson sostenía que las reacciones emocionales eran aprendidas del mismo modo que otras, por ejemplo, los perros de Pavlov en el experimento de la campana. La percepción es la resultante más inmediata de la relación entre una persona y su medio y se asienta en las sensaciones, el producto de lo que la persona recibe al relacionarse con su medio, al canalizarlo por sus órganos sensoriales. Una vez que estos cambios son registrados en el cerebro, el individuo los estructura y les da un significado. Neuropsicología. En primer lugar, se considera al hombre como un ser biopsicosocial en un sentido realmente integral. Esto significa que las funciones cerebrales, los procesos cognitivos, percepción, atención, memoria, pensamiento y lenguaje, entre otras, y el comportamiento son el mismo fenómeno. El cerebro trabaja como un todo, organizado en sistemas funcionales complejos, obteniendo la formación por medio de los sentidos: vista, oído, olfato, gusto y el tacto. Varios autores a lo largo de la historia han dado diferentes definiciones de la neurología, pero todos coinciden
en señalarla como una ciencia interdisciplinaria entre las neurociencias y las ciencias del comportamiento, cuyo objeto es el estudio de las relaciones entre el cerebro y la conducta, tanto en personas normales como aquellas que tienen algún daño cerebral, ya que la alteración de un sistema puede repercutir en el funcionamiento de uno o varios sistemas. Este campo del conocimiento también implica la evaluación y rehabilitación de pacientes con alteraciones neurológicas diversas. Ecología perceptiva. Sobre la percepción se ofrecen diversas definiciones que han ido evolucionando hacia la implicación de las experiencias y los procesos internos del individuo. El planteamiento ecologista de Gibson defiende la teoría que la percepción es un proceso simple. En el estímulo está la información sin necesidad de procesamientos mentales internos posteriores. Dicho planteamiento parte del supuesto en que las leyes naturales subyacentes en cada organismo están las claves intelectuales de la percepción como mecanismo de supervivencia. Por tanto, el organismo solo percibe aquello que puede aprender y le es necesario para sobrevivir. En sí, sostiene que la percepción no se construye mediante una interpretación de los datos sensoriales por parte del perceptor, sino que la percepción es una función directa del estímulo. Muchas gracias por su atención. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Bravo y yo les voy a hablar sobre los sistemas sensoriales. Los sistemas sensoriales son parte importante del sistema nervioso y son responsables de procesar la información sensorial. Estos están formados por los órganos sensoriales y por parte del cerebro que se encarga de procesar la información que los órganos sensoriales le transmiten. Estos son órganos altamente especializados que se encargan de recibir las señales del mundo exterior para posteriormente transmitirlas. Estos son la vista, el gusto, oído, olfato y el tacto. Se considera que la vista es el sentido más importante y que si un niño menor de 2 años, en sus primeros 2 años de vida, no recibe un estímulo visual y auditivo, su desarrollo será deficiente debido a la falta de estímulos necesarios para tener un contacto normal con el mundo exterior. Aparte de estos 5 sentidos, hay un sexto que se conoce como el sexto sentido o percepción extrasensorial. Actualmente los científicos discuten de la existencia o no de la validación de este sentido, debido a que no todos los seres humanos lo tienen. No todos los seres humanos lo tienen, es difícil comprobarlo científicamente y no hay ningún órgano específico encargado en el mismo. Los sentidos son vías por las cuales la información acerca de la parte de la realidad circundante accede al sistema nervioso. Para que un estímulo pueda influir en la conducta es necesario transformarse en un estímulo eléctrico neuronal para que así pueda llegar al cerebro. El campo receptivo es la parte específica del mundo que se encarga de recibir las señales del exterior y procesarlas posteriormente. Por ejemplo, un ojo está observando una silla, observa la forma. Este estímulo es transformado en una señal eléctrica neuronal que es transmitido hasta el cerebro a través del nervio óptico, y es en el cerebro donde se determina que es una silla lo que el sujeto está observando. Si hay una lesión, ya esto es patológico, en el nervio óptico, quiere decir que la señal que está recibiendo el ojo no puede ser transmitida al cerebro y por lo tanto el sujeto no puede saber qué es lo que está viendo, no ve nada. Las modalidades perceptivas. En las modalidades perceptivas hay diferentes modalidades debido a las formas distintas en las cuales los órganos captan las señales. Por ejemplo, la vista no puede captar sonido, el oído no puede captar una señal olfativa y así sucesivamente. Esto se conoce como la polivalencia informática, que despliega cada uno de los sentidos. Un mismo objeto puede percibirse de formas distintas, puede percibirse de forma multisensorial, que es a través de 2 o más órganos de los sentidos,
o de forma unimodal, que es a través de uno solo. Este es el caso, por ejemplo, de la comida. Cuando la persona va a comer y se acerca la comida a la boca, es primeramente captada por el olfato y posteriormente por el gusto. Estas dos señales van transmitidas simultáneamente al cerebro y es donde se determina qué es lo que se está comiendo. Una rosa se puede captar a través de la vista y a través del olfato, y así sucesivamente. Los órganos de los sentidos ya los habíamos hablado, que es el olfato, que capta los olores, el tacto, que capta la presión, el contacto y la temperatura, el gusto, el oído capta los sonidos y los ruidos también del exterior, que posteriormente el cerebro procesa y determina cuáles son los importantes para él, y la vista, que capta los colores y las formas. En cuanto al gusto, depende también de las papilas gustativas que están distribuidas en la lengua de esta forma, que es rojo, los sabores salados, en todo el centro y el borde el sabor dulce, y a ambos lados el sabor ácido. Es por todo esto que la sensación y la percepción son entonces procesos íntimamente ligados a la función de cada uno de estos órganos sensoriales. Gracias. A continuación voy a explicarles qué es la percepción visual. La percepción visual es la que estudia los impulsos de la percepción. ¿Cómo ocurre este proceso? Mediante la observación de energía física llega a nuestro organismo una especie de impulso electroquímico que demanda a un nervio del cerebro para captar y memorizar principalmente. Este impulso es el que da lugar a la experiencia de la percepción. Tenemos a la psicología gestal. Según la gestal poseemos la capacidad innata de captar y percibir los estímulos del exterior. Corriente de la psicología moderna que surge en Alemania a principios del siglo XX. Los principales teóricos que conforman esta teoría son Wertheimer, Kohler, Kafka y Lewin. A partir de los estudios realizados sobre la percepción, formulan una serie de leyes de agrupación y conjunto. La Gestalt dice: la percepción humana no es la suma de todos los datos sensoriales, sino que por un proceso de reestructuración que configura a partir de esa información, se destruye cuando se intenta analizar. Es decir, toma las figuras y las formas más primordiales y esenciales, capaz de poder analizar y memorizar el cerebro a través de los nervios sensoriales. Tenemos una figura, como podemos observar, son círculos. Aquí podemos observar también espirales, pero su figura es característica por círculos concéntricos. Funciones de la percepción del color. Principalmente tenemos el adaptativo para la supervivencia, búsqueda de alimento, detención del peligro, interpretación de emociones. Las funciones. Tenemos la estética, tenemos la organización perceptiva. Es capaz de organizar el mundo en áreas separadas y estructuradas. Resulta del desarrollo evolutivo. Eso quiere decir que podemos y somos capaces de detectar el follaje frente al fruto. Importante para la supervivencia, algo que podemos hacer la acotación, que no todos los animales tienen la capacidad de poder observar los colores. ¿Qué es el color? Experiencia perceptiva y privada, junto a la percepción de dolor, son experiencias perceptivas más subjetivas. La definición que compone el color es la respuesta perceptiva a objetos y luces que le confieren ciertas cualidades, como lo rojo o lo verde. El color es una propiedad de las superficies, sino una característica perceptiva. Para definirle recurrimos a ejemplos, el azul como el cielo. Tipos de colores. Tenemos los colores acromáticos y cromáticos. Los acromáticos son los que no tienen matiz
como el negro, el blanco y grises, la escala de los grises. Tenemos también los cromáticos, que son colores con matiz, como el rojo, el azul y el verde. Percepción de la forma. Los elementos más transferibles permiten sintetizar y memorizar las formas que componen una imagen. Siempre que podamos ordenar los elementos, construyendo otros posibles, se aplicará este mecanismo simplificando el proceso de decodificación de una imagen. Como podemos ver, tenemos una figura que compone 3 líneas verticales. Las líneas inferiores, si estuvieran ligeramente separadas hacia un lado, no lo apreciaríamos al buscar un patrón elemental como un modelo para la memorización. Esto quiere decir que observamos lo más adaptable al órgano sensorial. Muchísimas gracias. Bien, yo soy Elin Blanco, estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad de Yacambú. En esta oportunidad, para la cátedra de Senso-Percepción, me corresponde hablar de la percepción de la profundidad y del movimiento. ¿Cómo consigue el ser humano convertir imágenes bidimensionales en tridimensionales? ¿Cuál es el mecanismo necesario? La retina capta imágenes en 2 dimensiones, las cuales luego transforma a imágenes tridimensionales. Esa percepción de objetos en 3 dimensiones es lo que se conoce como profundidad o como percepción de la profundidad y nos permite calcular la distancia entre un objeto o la distancia que tienen los objetos. Esa percepción de la profundidad se logra a través de pistas. Son de 2 tipos, pistas binoculares y pistas monoculares. La pista binocular sirve para captar la profundidad y se requieren los 2 ojos, por eso son binoculares. Se lleva a cabo a través de la disparidad retiniana y de la convergencia. La disparidad retiniana tiene que ver con la distancia que tenemos entre la retina, entre los 2 ojos, que es aproximadamente de 6 centímetros. Captamos imágenes diferentes con cada retina que luego se hacen a nivel de percepción cerebral una sola imagen, pero hay una distancia entre ellas y esa distancia que existe nos ayuda a medir la distancia que tienen los objetos. De igual manera, la convergencia, cuando observamos un objeto cercano, se dimensiona toda la imagen y podemos calcular la distancia entre ese objeto cercano y los que tenemos alrededor. Por otro lado, las pistas monoculares son pistas para las cuales se utiliza un solo ojo. Estas pistas monoculares tienen que ver con el tamaño relativo, interposición, claridad relativa, gradiente de textura, altura relativa, movimiento relativo, perspectiva lineal, luces y sombras. Una de las pistas monoculares que más podemos apreciar en la cotidianidad es el movimiento relativo. Cuando vamos en un vehículo que vamos en movimiento, vemos los árboles, los postes, parecieran que son los árboles y postes que se mueven. En realidad, pues es una ilusión óptica que nos da esa perspectiva de movimiento y nos ayuda a captar la profundidad de las imágenes. La percepción de la profundidad también se ha estudiado, por lo que se puede decir que es una capacidad innata. Ese estudio realizado por Gibson y Waugh consistió en colocar, como se observa aquí, es una mesa, la mitad está cubierta por una tela de cuadros y la otra mitad es vidrio. En la parte de abajo se colocó una textura, una tela similar a la de arriba. La idea es colocar los niños y ver que no se pasan, del estudio realizado, no se pasan los niños hacia la parte de vidrio, determinando a través de ese experimento que tienen la percepción de profundidad y que los niños por esa misma percepción no pasan hacia el lado de vidrio. Esto es lo que tiene que ver con la percepción de la profundidad. En cuanto al movimiento, ¿cómo consigue nuestro cerebro percibir el movimiento? El cerebro calcula el movimiento en función del supuesto de que los objetos que se alejan disminuyen de tamaño y que los que se acercan aumentan de tamaño. El cerebro calcula perfectamente el movimiento. El cerebro interpreta como movimiento continuo una serie de imágenes que se presentan de manera continuada y elevada velocidad.
Dicho fenómeno se denomina movimiento estroboscópico. Este movimiento quiere decir, o sea, que las imágenes, el cerebro va captando imágenes, las cuales van pasando rápidamente y nos da esa percepción del movimiento. La percepción del movimiento también a través del fenómeno Pi, que es una ilusión óptica de nuestro cerebro que hace percibir movimiento continuo, en donde hay una asociación de imágenes definida por Max Wegener en la psicología de la Gestalt. También eso se empleó para determinar en el cine ese movimiento. En conclusión, podemos decir que la percepción, utilizamos los sentidos para percibir y cada uno emplea un mecanismo distinto para darnos sensación de movimiento, para darnos sensación de profundidad y de esa manera poder procesar todas las sensaciones que hay en nuestro entorno. Esta ha sido toda nuestra exposición. Muchísimas gracias por su atención.